Hola, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento del día nos estés sintonizando en este podcast de Mentes Charlando Salud Mental sin tanto rollo, donde como cada semana nos esmeramos por tener solo las mejores personas que van a hablar de cosas serias, ciertas y sobre todo con un lenguaje que tú, yo y todos entendamos a las problemáticas diarias que pasan en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra salud mental. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento, porque está conmigo una gran amiga, la licenciada Norma Chávez, a quien conocí hace unos años por azares del destino, y de ella he aprendido lo poco que sé de género, violencia de género, machismo, misoginia, feminismo, violencia laboral por ser mujer, todo eso que es sumamente complejo para muchos de nosotros, los hombres, sobre todo de mi generación, y creo que también para muchas mujeres. Creo que el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, estamos ante algo que se llama lenguaje inclusivo, no sé qué tenga que ver esto con el ser hombre, el ser mujer, no sé, y es por eso que invité a Norma, la cual aceptó muy cordial y muy contenta de estar aquí, y se los quiero presentar. Norma, gracias, encantado de que estés aquí conmigo, te quiero mucho, qué bueno que estés aquí. Gracias. Bueno, sobre todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es primero un gusto el poder compartir contigo este espacio, el que podamos tener la posibilidad de intercambiar información, puntos de vista, incluso experiencias de vida que nos permiten en muchos de los momentos construir, y por un lado, y por otro lado, bueno, pues la posibilidad de tener un escenario para poder invitar a muchas personas a la reflexión, porque al final del día todos estos temas son temas de reflexión que nos atañen a la sociedad que, como tú lo acabas de decir muy atinadamente, está cambiando. Sí, está cambiando. Estamos en una época de vertiginosos cambios, que lo mismo a nuestras generaciones ya de adultos nos tocó usar para intercambiar información el cartero. El cartero. Y ahora estamos utilizando el correo electrónico. Y todavía más aún, ¿no? El WhatsApp, que es cuestión de segundos, o cualquier otra mensajería que pudiéramos estar utilizando ahorita ya es veloz. Entonces, como decíamos hace poco en una reunión en la que estábamos, lo que el mundo había cambiado en 50 años, lo cambiamos en 10 o en menos. Entonces es vertiginoso el cambio que estamos viviendo. Y para lo cual, bueno, pues hay muchas de los conceptos y de la forma de vivir que estamos teniendo ahorita ha cambiado también. Y fíjate que precisamente, Norma, por eso fue que te invité, porque tú eres una autoridad, sobre todo aquí en San Luis Potosí, en los lugares a los que asistes a cursos, capacitaciones, conferencias, pláticas, en este tema. Para mí sí me es un tema muy ríspido, porque desde una perspectiva compartida con muchos hombres, el hecho de que la mujer esté teniendo roles más protagónicos en la familia, en la sociedad, en las culturas y en el mundo, es algo que nos pega mucho en el ego arraigadamente machista que muchos tenemos todavía, y que nos cuesta mucho cambiar, porque nuestro marco de referencia, pues Pedro Infante, Jorge Negrete, el Indio Fernández, creo que se complica el discurso. Te dejo el micrófono, no sé en realidad qué abordar, porque ese es un remolino de cosas. Podríamos hablar de qué es el machismo, qué es el feminismo, qué es la misoginia, la violencia de género,
híjole, tantas cosas, Norma, que creo que tú eres quien nos puede como ir hasta cierto punto guiando para ver qué es lo que debemos saber, 1, 2, 3, 4, para poderle entender, y si es necesario, y si la gente quiere, y si la gente nos comenta tanto en Spotify, como en YouTube, como en Instagram, como en Facebook. Esta va a ser una plática larga, esta dura media hora, pero vamos a hacer más bloques con las dudas que tengan. Entonces, Norma, pues, ¿con qué empezamos? Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ahorita se me está ocurriendo, porque es algo que reiteradamente en muchos espacios encuentro, esta malinformación. ¿Ah? Cuando decimos feminismo, decimos, en muchos espacios me he dado cuenta que dicen, ay, qué susto, qué miedo, yo no soy feminista. No me encasillen ahí porque eso no es bueno. Vemos las marchas del 8 de marzo y yo no me sumo ahí, yo no me represento en ese movimiento. Y yo siempre les digo que hablar de feminismo de una manera, llamémoslo conservador, es hablar de derechos de las mujeres, así de sencillo. Y derechos de las mujeres a nivel, vamos a hablar de nuestro país, de nuestro México. Hablar de los derechos de las mujeres han sido reconocidos desde nuestra Constitución de 1917. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Artículo primero constitucional, que ahora ya no es el mismo artículo primero constitucional, pero desde 1917 siempre se manejó así. Y yo les digo siempre, si entonces teníamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque también es algo que dicen, es que también hay que hablar de obligaciones. Si teníamos desde ese momento mismos derechos, mismas obligaciones, ¿por qué hasta 1953 nos dieron el derecho al voto? Y además, en ese momento todavía no podíamos ser votadas. Nada más votar. Nada más votar. Antes digan que ya las dejamos votar. Antes, fíjate, no, que, bueno, fíjate qué buena frase. Por ahí pudo haber sido, ¿no? Eso han de haber pensado quienes dijeron, híjole. Claro, pero fíjate. Que antes digan que ya las dejamos votar. Entonces, y además un voto tutelado. ¿A qué me refiero? Hay que decirles. Hay que decirles por quién. ¿Cómo y por quién? Y hay que acompañarlas. Hay que llevarlas a la casilla, que no lleguen solas, que lleguen acompañadas. ¿Por qué? Por este hombre que representa su casa. Entonces, ¿estamos hablando de igualdad de derechos? No. Claro no. Claro que no. No. Viviano y Dianita. Y fíjate, y estoy hablando de 1953. ¿Cuántos años después de 1917 que se promulgó la Constitución? Y así sucesivamente. Yo les cuento, y esto también es bastante interesante, yo cuento una situación y a veces me dicen, o una situación histórica que se presentó. En 1975, yo siempre les digo, ¿hace cuánto? Hace 50 años. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, 50 años. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas convoca a una reunión mundial para revisar la situación en la que viven las mujeres en el mundo, por primera vez. Eso lo tenemos, fíjate, el movimiento de la lucha feminista lo tenemos históricamente, durante muchísimos años, décadas, cientos de años. Porque el discurso es una cosa, la ley es una cosa, pero en realidad sabemos que no ha funcionado. Y además habían sido movimientos muy aislados, muy esporádicos más bien, sin una secuencia, siempre, sobre todo, eran movimientos sufragistas, así se les llaman a estos movimientos, donde era la lucha por el voto. México no fue uno de los primeros países, al contrario, fue uno de los últimos países que han reconocido el derecho al voto de las mujeres. ¿De los últimos? De los últimos. Hablando de 1953, como te lo estaba mencionando. Pero en 1975 la ONU por primera vez en la historia reconoce y dicen, creo que hay algo mal relacionado a cómo viven las mujeres, porque estamos hablando de ejercicio de derechos.
Y entonces convoca a una reunión mundial y le llamaron la primera conferencia mundial de la mujer, 1975. Y coincidentemente, porque yo siempre les pregunto, ¿ustedes imaginan dónde fue esa primera conferencia mundial de la mujer? Y todo el mundo dice, pues Nueva York, ¿verdad? La sede de la Nueva York, Chicago, una ciudad. Fue México. ¿Por qué eligen México? Y la primera conferencia mundial de la mujer se lleva a cabo en México. Participan más de 100 países en esta primera conferencia mundial. Palabras más, palabras menos, la intención de esta primera conferencia mundial de la mujer era, señores, señoras, vamos a analizar cómo viven las mujeres en cada uno de sus países, porque ellas dicen que están en una situación de desventaja. Ellas dicen que no ejercen sus derechos de una manera igualitaria, porque también ese es otro tema bien interesante, lo que es igualdad y lo que es equidad, que son dos términos distintos, no son iguales. Entonces, que no ejercemos nuestros derechos igualitariamente que los hombres. Se sentaron, lo discutieron entre todos los países. Entre todos los hombres. En su gran mayoría eran hombres. Es de las cosas más absurdas. Ahorita te cuento una anécdota muy simpática de Durango. Y la conclusión en ese momento, por primera vez se declaró de una manera seria y formal que reconocían que las mujeres vivían en un estado de desigualdad en relación a los hombres. O sea, apenas se dieron cuenta, oficialmente en el 75. Yo tenía 2 años y ya andaban en esas ondas. Así es, por primera vez. Entonces, no es algo que nos inventemos las mujeres, que sea de moda, que sea algo que un buen día alguna despertó y se le ocurrió y dijo, por aquí va la cosa. Por aquí va la cosa. ¿No? En ese momento. Y dijeron, bueno, primera tarea. Una vez que reconocieron todo esto, dijeron, primera tarea, pues vamos a ver cuál es el problema más recurrente o la situación más recurrente en la que viven las mujeres a nivel mundial. Porque estamos de acuerdo que las mujeres somos muchas, de muchos tipos, viviendo en condiciones de todo. Con usos y costumbres diferentes, latitudes, costumbres. Exactamente. Pero ¿cuál es la más recurrente de todas las situaciones? Generalmente en mis cursos me dicen la violencia. La violencia, yo iba a decir la violencia. ¿Qué dice mi staff? ¿Violencia? ¿Violencia? Pues no. Ahí está, reprobados. Hay otra todavía más que está en el top 10 del listado, y es la discriminación. La discriminación es algo mucho más recurrente que la violencia, en la que vivimos reiteradamente las mujeres día con día. Si yo estoy en un salón y les pregunto, ¿quién alguna vez de ustedes, mujeres obviamente, se han sentido discriminadas en algún momento de su vida? Levanten la mano. Ahí está. Muchas, lo más fácil es levantar la mano, ¿sí? Porque lo tenemos identificado. El problema es cuando no lo identificamos. Y no que se volvió costumbre. No se visibiliza. No se visibiliza la discriminación, entonces, porque es costumbre. Sí, y entonces las que no levantan la mano son las que me llaman la atención. Y entonces les pregunto, ¿a ti nunca te han dicho, tú no porque eres mujer? Porque esa es la clásica. Tú no vas porque eres mujer. Tú no llegas porque eres mujer. Tú no puedes porque eres mujer, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, justamente... Me acordé de la primaria y de la secundaria. Ustedes son niñas, ustedes no pueden ir. Tú eres niña, no puedes tener, no puedes asistir, no puedes... ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Las niñas no se carcajean. Las niñas no. Siéntese bien. ¿Y por qué tengo que llevar ese uniforme? Ese uniforme no me gusta, que también es recurrente. ¿Por qué tengo que ir de falda? ¿Por qué no me puedo poner un pantalón? Ah, no, tú eres mujer. Tú no puedes ir aquí, tú no puedes ir allá, tú no puedes. Eso es discriminación. Y una discriminación que es el producto de una sociedad donde no respeta.
hace 1 hora y media estábamos hablando justamente en la oficina del acoso callejero. Ah, sí. La arquitecta, compañera de trabajo también ahí en la misma oficina, dice, el sábado tuve una boda. Y pues iba con un vestido que me encantó desde que lo vi porque me mandó foto y me dice, oye, ¿cuál? ¿Este vestido o este otro? Y le digo, uno que iba muy descubierto. Y me dice, ay, está muy descubierto. Le dije, bueno, pues ese me gustó, me preguntas. ¿Para qué preguntas? Y hoy justamente le estaba diciendo, al final te pusiste el vestido que te dije. Yo la verdad no te insistí porque sí pensé en que si no te sentías cómoda, pues yo no te iba a insistir. Dice, no, al final dije, sí, el color que tiene va para la noche, etc. Dice, pero ¿qué crees que me pasó? Le digo, ¿qué te pasó? Dice, cuando yo llegué a la boda, porque primero acompañé a la novia a la sesión de fotos y llegué al hotel a donde íbamos a ir, llegué y le di al valet parking mis llaves de mi coche. Y cuando bajo, me agarran las llaves y me dice, buenas tardes, pero arrastrando. Ah, sí. Es igual, no es igual decir adiós que decir adiós. Exactamente. O sea, nacos. No, y además ñeros. tenemos una capacidad para percibir eso impresionante. Es una capacidad que y además actúa en hombres y en mujeres, esta capacidad de sentirlo cuando sabemos que no es en buena línea. Que no va. Que no va. Que no va para acabar pronto. Y la barrida, de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Y Dice, los piropos. Con esa torta ni escopido. Fíjate, y es una chava empoderada, es una chava muy capaz. Y me dice, me dieron ganas de contestarle algo. Le dije, ¿y por qué no le contestaste? Le dije, mira, con una respuesta así, los pones en su lugar. Dice, no pude. No, algo y le digo, te... ¿Sabes qué pasa con eso? Y me dice, sí, lo único que quería es establecer su autoridad en el espacio público. Su territorio. Exactamente, nada más. Eso es todo. Digo, porque, pues, los piropos, yo también en algunas reuniones o cursos que doy, les pregunto, ¿quién de ustedes ha vivido el acoso callejero? Y todo el mundo levanta la mano. No hay quien se salve del acoso callejero. Y les digo, ¿saben lo que significa el acoso callejero? ¿Quién de ustedes desea el acoso callejero? ¿Quién de ustedes ha deseado que la piropeen en la calle? Que le digan cosas en la calle. Nadie queremos eso, nadie lo deseamos. Pero es establecer una autoridad masculina en el espacio público. Y es que sobre todo, después de que, fíjense, los hombres que están escuchando y viendo este podcast, cuando ya le entramos, o ustedes le entren a ver todas estas sutilezas que para nosotros son cómicas, porque entre hombres, y si hay unos tragos encima, pues esto es presumible. O sea, te vas a un bar, a una cantina, que bueno, ahora ya entran mujeres, antes no entraban, pero pues te ibas, como que piropeabas a la mesera o a la que llegaba a vender cigarros o lo que fuera. Y te das cuenta sobre todo de cómo esas películas con las que crecimos la mayoría de nosotros que somos de provincia, películas mexicanas, todas están llenas de machismo y de micromachismos y de mujeres acostumbradas a eso, porque se ve en las películas y en el entorno en el que crecimos, que era algo normal, como decías tú, Norma. Se normaliza y no se visibiliza, pero es violencia patriarcal. El grave problema que yo veo y que veo en varios casos en mi consultorio, en la vida, que siento que nos estamos yendo ahora a otro lado, o sea, como que si el péndulo estaba hacia acá, hacia un machismo, hacia cierto poder,
del hombre hacia la mujer, sobre la mujer, porque la mujer está para que me sirva, que me atienda, que me planche, que me sirva la sopa. Ahora, con el empoderamiento femenino, ahora guácala a los hombres y veo una revolución. No es precisamente guácala a los hombres, ¿eh? Yo lo definiría de otra manera. Para empezar, a mí me gustaría que dejáramos muy claro y muy establecido qué es el empoderamiento, ¿sí? Porque también ahí creo que andamos bastante alejados de la realidad. Hombres y mujeres andamos dando palos de ciego, no sabemos qué es el empoderamiento. Bueno, para terminar el tema del feminismo, el feminismo no es otra cosa más que el respeto a los derechos de las mujeres. Punto. Eso es el feminismo. Que cada quien lo quiere interpretar como quiere. El feminismo es la corriente científica y filosófica también, porque también tiene sus fundamentos en el demostrar que las mujeres no vivimos ni en las mismas condiciones que los hombres y no gozamos de los mismos derechos que los hombres. Ahí están, pero no se nos reconocen. Yo ahorita te puedo decir que una mujer gana mínimo un 15% menos a trabajo igual que un hombre, ¿no? Entonces no hay ese reconocimiento. Y si luchamos porque se respeten estos derechos, a eso le llamamos feminismo, ¿sí? Que eso nos tiene que quedar muy, muy claro, que es el feminismo, es eso, el derecho por el reconocimiento de las mujeres, ¿no? Como personas ciudadanas, capaces de ejercer estos derechos. Bueno, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento es la capacidad que yo tengo como mujer de decidir lo que yo quiera. Ejemplo, yo decido estudiar ingeniería. No porque es un mundo de hombres, no porque en la escuela me van a decir que qué estoy haciendo en un pupitre calentando un lugar que es de hombres. Sí, porque la ingeniería es de hombres. Yo quiero ir al taller de soldadura en la secundaria técnica, pero me dicen que no porque ahí hay puros hombres. No, y aparte, como por regla de la escuela. O sea, las mujeres van a corte y confección y los hombres vamos a aire acondicionado y refrigeración o soldadura. O sea, ni yo podía estar en corte y confección, ni una mujer en soldadura. Y así era la regla. Así ha sido históricamente porque siempre se encasilla ese tipo de actividades. Pero nos vamos, por ejemplo, a una relación de pareja donde ella decide salir a trabajar. Entonces el señor le dice: no puedes salir a trabajar porque tu lugar está en la No casa. raspen muebles. Entonces, por esa razón, bueno, ella hace valer su interés personal y entonces se empodera. Ese es el empoderamiento, la capacidad de autonomía que tiene una mujer. Y ante el empoderamiento, mi querida Norma, viene un gran sufrimiento por parte de muchos hombres y un sufrimiento genuino porque en el ADN de esa generación no saben cómo gestionar el que mi esposa trabaje y el que mi esposa gane más que yo. Entonces se vuelve sumamente complejo y es cuando yo he visto algunos casos que son motivo y semilla de la violencia de género. Esa frustración que muchos hombres sienten de que su mujer se esté realizando, de que sea económicamente más productiva que ellos, al momento de beber, porque lamentablemente en este país se le permite beber a los hombres y es una gracia y a las mujeres no, cuando este esposo, marido, pareja, concubino, como le llamen, se emborracha y le viene el complejo, quien paga los platos rotos es la mujer, por el simple hecho de estar ejerciendo sus derechos y su derecho a trabajar.
Fíjate que acabas de decir, y me queda muy claro que tu expertise en la atención clínica te permite conocer, tomar la temperatura de estas situaciones que se viven en la cotidianidad y en el seno de las familias. Y es cierto, esta incapacidad que están teniendo los hombres para entender y resolver lo que las mujeres estamos viviendo. Y ellos son producto de una educación. Sí, claro. ¿Sí? Porque hay otra frase. A ver, di ustedes. Inclúyeme. Di bueno, ustedes. Bueno, ustedes, espérate, porque voy para allá. Voy para allá. Mucho he escuchado en los últimos tiempos que decimos que por qué nos curamos en salud cuando nosotras las mujeres, digo, es una frase muy coloquial, curarnos en salud. ¿Por qué renegamos las mujeres de la situación que estamos viviendo si nosotras somos las que criamos? Es que ustedes son las que están criando machos. Entonces, ¿de qué se quejan? Cabrón. Entonces, ¿de qué se quejan? Si ustedes los criaron, estos hombres de los que estás hablando. ¿Y sí? Sí, yo no digo que no, sí. ¿Y sí? Yo no digo que no. Besos, madrecita. Históricamente. Salió mi Edipo. Históricamente hemos sido las responsables de educar y hemos sido las responsables de transmitir valores. Pero yo les pregunto una cosa bien simple. ¿Quién fue a la escuela de padres y de madres? Nadie. No hay una escuela de padres ni de madres, ¿verdad? Y si hubieran ido, tal vez les hubieran enseñado lo que les enseñaron a los hijos, porque tampoco había previo a. Bueno. ¿Tu mamá fue a la escuela a aprender a ser mamá? No. ¿Tu papá fue a la escuela a aprender a ser papá? No. ¿Cómo aprendieron? Con la crianza que tuvieron en sus casas. Efectivamente. Entre el ensayo y error y entre cómo los educaron su mamá y su papá. Y a esa abuela tuya y a ese abuelo tuyo, ¿cómo aprendieron ellos a hacer? Todavía más prueba y error. Y entre más generaciones nos vamos atrás. Igualito. Bueno. Igualito. Ahí tenemos una pequeña situación que es momento de reflexionar. Ellos y ellas han estado educando a través de la historia con los mismos valores y la misma educación, sin reflexionar absolutamente nada. No. Lo damos y ese es el problema de los paradigmas. No cuestionamos absolutamente nada y vamos educando y vamos implementando mecanismos igualitos a los de hace un siglo o dos o 3 siglos y no nos cuestionamos absolutamente nada. A lo mejor podríamos darle alguna justificación a tu papá y a tu mamá y a los míos y a los antecesores, porque además no tenían lo que tenemos ahora. Pero ahora no se justifica. Entonces yo les pregunto, ¿qué están haciendo los hombres? ¿Hacerse chiquitos? ¿Ejercer violencia? ¿O tirarse a las adicciones? Porque es la única manera que encuentran para resolver sus incapacidades. Fíjate, me parece un tema que quiero que le dediquemos un programa completo a eso precisamente que acabas de decir. Porque creo que vamos a hacer capítulo 1 es este, y tenemos para el capítulo 19. 2, 3, 4, 5. Sí, creo que esto es algo muy importante, mis queridos y mis queridas personas que nos están escuchando y viendo, porque yo me siento muy identificado con este tema de, pero es que hay quien me dice, es que yo quiero llegar a mi casa y sentarme y que mi esposa me sirva una sopita de fideo y después ¿Y por qué? Bueno, porque eso le hacía a mi mamá, a mi papá y mi abuelito, a mi abuelita. Yo no lo veo mal. Y el chiste es cuando dices, cuando lo impones y si tu mujer así lo quiere, ella dice, tú, no creo que esté mal. Pero bueno, como les digo,
el día de hoy vamos a dar por terminado el programa porque son bloques de media hora. Esto va a seguir. Vamos a seguir grabando porque está muy bueno el programa. Creo que estoy sumamente emocionado. Norma, vamos despidiendo este bloque. Claro. Por favor. Es un tema que, como yo te decía al principio, a mí me encanta que me permitas venir a exponer todo esto porque nos llevamos a la reflexión. Yo no digo que lo que yo digo es verdad absoluta, para nada. Es perfectible, es de debate también, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Y algo tenemos que sacar de todo esto. Yo creo que vamos a sacar una mesa de un foro. Vamos a invitar a más personas para que se haga esto, que sea más que una plática, Claro. que podamos sacar algunas conclusiones. Porque qué chistoso, fíjate esto que te voy a contar. Tengo un amigo que quiero mucho, le mando un saludo. Si lo escucha vas a ver quién es. Líder de la Coparmex en una ciudad del país. Hicieron un foro cuando estaban hablando de los derechos de las mujeres y el derecho al aborto y todo. ¿Qué crees? Eran puros hombres. Él lo convocó y eran otros 4 hombres. En redes sociales les dieron. Bueno, lo bueno es que este cuate tiene una gran capacidad, es muy simpático, le pudo dar la vuelta. Pero están haciendo un foro para hablar de los derechos de las mujeres y no hay ni una mujer. El chiste se cuenta solo. Muchas gracias por su tiempo. Norma, como siempre, muchas gracias, te quiero. Encantada. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Dementes Charlando, salud mental sin tanto rollo. ¡Ánimo!